Bueno, muy buenos días a todos. Agradecer una vez más por permitirnos estar con ustedes en esta reunión, nuestra conferencia muy interesante. Comercio electrónico. Hoy vamos a abocarnos a la parte de la logística del servicio de atención al cliente. Dos tópicos importantes en las cuales nos vamos a centrar para poder desarrollar nuestra conferencia de hoy, ¿no? Pues en estos momentos están observando una imagen que dice el cliente es primero. Y creo que a lo largo de esta conferencia me he abocado un poquito a explicarles de por qué los activos más importantes de una empresa hoy son los clientes y no son la parte, ¿no?, del área física o la inversión que tenga la empresa. Pues hoy no importa cuánto capital maneje la empresa, si no tiene clientes, de alguna forma eso no tiene sentido. Entonces, los activos más importantes de una empresa, y eso quede bien claro, ¿no?, es que son los clientes. Esa es la razón de ser del negocio. Cuando nos lanzamos a las redes, cuando nos lanzamos al mercado, es básicamente a la casa de clientes, es a la busca de clientes, ¿no? Y el comercio electrónico no es una excepción. Cuando nosotros nos lanzamos hacia las redes sociales, hacia el Internet, al manejo de página web, al establecer una tienda online, lo que estamos buscando es precisamente clientes, y a través de nuestra tienda online lo que buscamos es que los clientes o potenciales clientes puedan ingresar y puedan participar con éxito, ¿no?, en su proceso de compra. Ese es el objetivo fundamental. Entonces, planteemos bien este tema en el sentido de que el cliente es el activo más importante que tiene la empresa. Entonces, sin clientes, la empresa no tiene razón de ser. Uno puede tener la infraestructura más grande, uno puede tener todo lo más, ¿no?, lo mejor en todo. Pero si uno no tiene clientes, lamentablemente, pues no ha de haber compra, no va a haber adquisición. Es decir, nuestros capitales no sumarán, nuestro capital no ha de crecer. Entonces, de nada sirve, ¿no?, estar trabajando. Entonces, entendamos bien. ¿Qué es la logística? ¿No? Se dice que es una pieza fundamental de todas las tiendas online, ya que hasta que el cliente no tiene el producto en sus manos, la venta no está finalizada, ¿no? Son todas las operaciones llevadas a cabo para hacer posible que un producto llegue al consumidor desde el lugar donde se obtienen las materias primas. Esto implica que tiene que pasar por el lugar de su producción. Son principalmente las operaciones de transporte, almacenamiento y distribución de los productos en el mercado. Por ello, se considera la logística como operaciones externas a la fabricación primaria de un producto. En ese sentido, es uno de los departamentos de la empresa que más suele externalizar o subcontratar. La logística es un término que es usado cada vez más en nuestros días. Si recordáramos un poco el origen de este concepto, está vinculado básicamente con el área militar. Viene del francés logistique, ¿no?, donde empezó a utilizarse para denominar el transporte, el suministro y el alojamiento de las tropas. Bueno, y actualmente se utiliza también en el ámbito empresarial, principalmente en los sectores del marketing y la distribución. Hay quienes definen la logística como el arte de dirigir los materiales y productos desde la adquisición de las materias primas, ¿no?, en la fuente hasta el consumo por el usuario final. Entonces, cuando hablamos de logística, podemos hablar de logística interna, de logística externa, ¿no? Entonces, dos tipos de logística, desde la fábrica hasta el almacén de la empresa, ¿no? Es decir, desde el productor hasta el almacenamiento de la empresa. Y luego tenemos otra logística que está orientada básicamente desde los almacenes de la empresa hasta el consumidor final, es decir, hasta el cliente, hasta la persona que acaba de hacer la adquisición a través de nuestra tienda online. Pero también en ese proceso puede producirse algo que se llama logística inversa. Cuando el producto no es aceptado por el cliente, esto tiene que venir de retorno nuevamente a los almacenes de la empresa. Y esto ocurre muchas veces porque a veces los productos que han sido enviados desde el almacén hasta el cliente, pues sufren ciertas averías, tienen ciertos problemas. Entonces, ante la observancia, la logística inversa trata de regresar el producto inmediatamente
¿no? Hacia la parte que es la empresa, hacia los almacenes de la empresa. Entonces, eh, la logística es eso, es fundamental. Es decir, si uno desarrolla una tienda, un negocio, ¿no? A través de una tienda online, la logística es la columna vertebral de este negocio. Entonces, manejar estratégicamente el tema de la logística de alguna forma te va a dar éxito en el negocio. Las estadísticas, por ejemplo, de los fracasos ¿no? en el negocio del comercio electrónico, nos dicen pues que muchas de las empresas que han fracasado casi hasta el tercer año de haberse fundado es precisamente por el mal manejo de la logística, porque no han sabido manejar, ¿no? el tema de la logística. Entonces, este es el principal, ¿no? punto en la cual han fracasado muchas empresas, ¿no? Muchas empresas jóvenes han terminado ayer. Entonces, montar un negocio online implica, pues, tomar ciertas decisiones estratégicas, ¿no? Y una de esas decisiones estratégicas es decidir cuál es la mejor forma de poder hacer entrega de nuestros productos a nuestros clientes. O sea, qué canales de distribución vamos a usar para poder hacer llegar nuestros productos a nuestros clientes, ¿no? Entonces, esas decisiones están ligadas básicamente, ¿no? al aspecto logístico, ¿no? Y esas decisiones tienen que ver mucho con eso, ¿no? Entonces, tiene que ver con muchas preguntas. Primero, ¿dónde voy a almacenar mis preguntas? Pues les decía, pues, que la logística es la parte más importante dentro del negocio, ¿no? del mercado online. Entonces, cabe preguntarse dónde voy a almacenar mis productos, qué tipo de caja utilizo para el envío, con qué paquetería hago el envío, cómo gestiono una devolución. Esto es lo que se llama la logística inversa, ¿no? Entonces, por lo general, todo esto está vinculado con el tipo de producto que uno puede trabajar, que uno puede vender. Entonces, sobre la base de eso es importante preguntarte qué es lo mejor para mi e-commerce, ¿no? O sea, ¿qué es lo que debo hacer? ¿No? ¿Cómo puedo manejar mi propia logística o debo hacer uso de una logística externa para facilitarme el negocio? Pero todo eso va a depender ¿no? del concepto del negocio que yo tengo, de lo que quiero lograr, mis metas, mis objetivos, porque una empresa por lo general tiene que plantearse una visión, ¿no? a largo plazo y, ¿por qué no también a corto plazo? ¿no? Y es poder entender hacia dónde voy, qué es lo que quiero ser mañana. Por lo general, cuando uno entra al negocio del e-commerce, lo primero que uno busca es posicionarse en el mercado, ¿no? Empezar a generar ganancias, y eso implica, pues tengo que, ¿no? De alguna forma captar clientes en el mercado, porque eso es lo que me va a llevar al éxito principalmente en todo el proceso de negocio que yo puedo implementar. Entonces, vamos a plantear algunos aspectos importantes, cuáles son las actividades importantes que debo plantearme para poder desarrollar yo mi negocio, ¿no? dentro de lo que es el e-commerce. Entonces, puntos claves de la logística. Hemos planteado 7 puntos claves básicamente para la logística. Uno es el tipo de producto, ¿no? Nuestro producto de alguna forma va a determinar la forma en que debo de enviar, o sea, qué tipo de envío voy a emplear, ¿no? Esto es lo que conocemos como los canales de distribución, ¿no? Entonces, recordemos un poco, hay 2 tipos de canales de distribución, por si acaso, ¿no? Y estamos hablando de un tipo de distribución directa y otro de un canal que es de distribución indirecta. Entonces, las directas, por ejemplo, ¿no? Un poquito voy a ejemplificar, ¿no? Las empresas automovilísticas, las ensambladoras, las empresas que fabrican automóviles, ¿no? Décadas atrás, para poder desarrollar el negocio, para vender sus productos, lo que ellos desarrollaban era una estrategia, ¿no? Con los centros de distribución. Es decir, contaban con el apoyo de otras empresas, ¿no? Que, que trabajaban no solamente con una marca, trabajaban con varias marcas. Entonces ellos concentraban vehículos de todas las marcas, de todos los modelos, de todos los diseños, y ellos hacían la distribución, la venta al público. Entonces, ¿cómo se le llamaba a esta clase de logística, o sea, este canal de distribución? Se le llamaba un canal indirecto,
¿no? Porque la empresa ensambladora o la fábrica se valía de otra empresa para poder vender sus automóviles. Pero han pasado los años, ¿no? La tecnología, pues de alguna forma ha presentado a los empresarios una nueva oportunidad, una nueva forma de hacer empresa, de hacer negocio. Entonces, muchas empresas, muchos fabricantes hoy se han constituido en los distribuidores directos, es decir, de la fábrica al consumidor. Entonces, han desarrollado canales directos de distribución. Ellos mismos, de alguna forma, están vendiendo en forma directa sus automóviles, sus productos. Esto no solamente ocurre dentro de lo que son los automóviles, esto ocurre en diversidad de productos, ¿no? Empresas que están echando sus miradas ya al sistema de negocio online, es decir, el e-commerce, están trabajando, están dando un giro de 360 grados, se están adaptando a un mundo cambiante que les está señalando el rumbo a seguir. Y es precisamente, entonces, lo cual no significa pues que los canales indirectos están siendo dejados de lado. No, las empresas están aprovechando estos dos canales, directos e indirectos. Y todos ellos están relacionados básicamente con el tipo de producto que se están vendiendo, ¿no? Entonces, precisamente es el producto que de alguna forma determina la forma de enviar, ¿no? de los productos. Entonces, podemos hacer una división entre envíos especiales y normales, ¿no? Los envíos especiales pueden ser voluminosos, entonces, dentro de los cuales están mobiliarios, decoraciones, pero también hay productos que son frágiles, ¿no? Que son bebidas, cristalería, electrónica y otros tantos que podrían estar inmersos dentro de este tipo de productos. También tenemos, por ejemplo, frescos, son productos perecederos, frutas, verduras, carne, pescado, mariscos, alimentos, ¿verdad? En Estados Unidos, por ejemplo, hay una empresa que se dedica a hacer e-commerce con flores, ¿no? Entonces, el mayor tiempo de entrega que ellos tienen, por ejemplo, es 24 horas. Trabajan directamente con los productores, es decir, ya las flores no llegan al almacenamiento. Ellos han trabajado un tipo de logística externa para que el productor se haga cargo y haga llegar en directo, ¿no? El producto hacia el cliente. Lo único que hace la empresa es facturar, ¿no? Y hacer llegar el correspondiente recibo de compra al productor más cercano, aquel que está ubicado más cercano a la zona de compra, para que éste inmediatamente pueda, ¿no? Usando los canales normales, hacer la entrega correspondiente. Entonces, esta es otra de las grandes formas de hacer negocio que se está presentando hoy. Entonces, en estos productos, al tener unas necesidades muy específicas, bueno, vamos a encontrar menos operadores preparados para su transporte, ¿no? Por lo que, lógicamente, los precios muchas veces son muy elevados, ¿no? Las formas, la entrega rápida, ubicar geográficamente, por ejemplo, a los que están trabajando, ¿no? Movilizando la logística es importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso peruano, no encontramos todavía empresas que están desarrollando entregas en esos niveles, ¿no? Con excepción de los países desarrollados que sí, ya tienen pues casi una década entera trabajando en este sistema de negocio. Hoy el Perú, por la situación en que estamos viviendo, nos vemos la obligación de alguna forma de adaptarnos, de abrir los ojos a este campo y pues entrar lógicamente, ¿no? Entonces, lo que muchos los empresarios van a encontrar en el camino es precisamente el problema, ¿no? Logístico para poder hacer entrega, ¿no? En cambio, los restaurantes que están ubicados, ¿no? En las urbes, en las ciudades, no tienen problemas porque han aparecido una cantidad de empresas para poder movilizar, ¿no? Los pedidos. Pero esto no está ocurriendo con productos que no estén relacionados con el tema de comidas, por ejemplo, ¿no? Entonces hay productos que se están comprando en la capital y las entregas están básicamente vinculadas con empresas de transporte, una serie de cosas, pero operadores logísticos propiamente dicho hay poquísimos, ¿no? En el Perú, es decir, hay espacio todavía para que puedan entrar otras tantas empresas, ¿no? Y toda vez de que hay más empresas también en el mercado online que van a aparecer, o sea, hay tiendas online que están apareciendo casi a diario en nuestro país. Entonces, estamos viviendo una revolución del negocio en el e-commerce. Entonces, lo cual implica también, pues, que las empresas logísticas tienen que hacer sus apariciones, ¿no? Una que otras han aparecido en el Perú en estos tiempos, pero es poco lo que está
¿no?, sucediendo en comparación de las empresas que están emergiendo, están ingresando al mercado online. Entonces, tenemos ahí, por ejemplo, un espacio para poder también emprender un negocio. Entonces, en los envíos normales, lo que englobamos el resto es el resto de productos, aquellos que no necesitan nada especial para su transporte, es decir, ni montaje, ni temperatura controlada, ni requerimientos especiales, o sea, más allá del simple cuidado con el que se debe tratar cualquier bulto o paquete, ¿no? Entonces, hay muchos operadores que pueden dar este servicio y los precios, por tanto, son más baratos, ¿no? Y en el Perú lo bueno que tenemos es que en Lima, por ejemplo, se ubican la gran cantidad de empresas de transporte que están operando a diario. Entonces, ellos nos pueden facilitar para poder trasladar los paquetes, ¿no?, a nuestros clientes, respectivamente. Dos, tenemos tarifas de precios. Uno de los puntos claves también son las tarifas y los precios, ¿no?, que van a depender en una parte muy importante del número de envíos que realiza la empresa. O sea, no puede tener el mismo precio, lógicamente, la que realice un envío al día, no que la que tenga 200 envíos diarios. O sea, comparativamente hablando, mandar uno es mucho más costoso que mandar 200 o enviar 200. Entonces, ahora, esos aspectos ya tienden a jugar importante en el tema de los costos y las tarifas. Entonces, lo que se tiene que hacer es valorar el precio del operador logístico, también los servicios que nos ofrece, es decir, hay que transar, hay que negociar, ¿no? Porque cuando se habla de empresa a empresa, los acuerdos ayudan, ¿no?, incluso a manejar los costos o a manejar los precios. Entonces, la gestión de la incidencia, la logística inversa, incluso hay que hacer previsiones en caso de que el producto tenga que retornar a los almacenes, ¿no? Tiene que ser parte de esto, incluso en el mismo ápice de atención al cliente. Entonces, el precio también variará en función de las preferencias de entrega del cliente y su ubicación geográfica. O sea, no todos los compradores están ubicados dentro del perímetro de una determinada urbe. Muchas veces los compradores, recordemos, hace unos días hablamos, ¿no?, en nuestra conferencia, ¿no?, con respecto de cómo los móviles se han incorporado, ¿no?, en las compras en las tiendas online. Hoy la gente hace transacción, compra a través de sus apps, de sus respectivos celulares. Y hoy los celulares son tecnologías que de alguna forma el común de los mortales os posee. Entonces, ellos de alguna forma también están despertando el sistema de negocio online. Entonces, ¿cómo cumplir, por ejemplo, con la compra de personas que no están dentro de la urbe, no están ubicados dentro del perímetro de la ciudad, ¿no? Entonces, la previsión también tiene que ver, ¿no?, en el manejo del precio, ¿no?, de cuánto nos va a costar la entrega, o de lo contrario, ponerse de acuerdo con el cliente para que ésta pueda ir, ¿no?, a la empresa para poder recoger, es decir, ¿no?, pueda ir a la agencia, en este caso de transporte, o del transportista, ¿no?, para poder recoger personalmente el producto, ¿no? En muchos casos en provincias se estila eso, ¿no?, porque se hace el envío desde la capital y uno llama por teléfono al comprador y le dice, pues ya te estamos enviando, puedes recogerlo a partir de tal hora el día de mañana. Entonces, ese acuerdo funciona, ¿no? El cliente va a la agencia logística y recoge el producto, ¿no? Entonces, eso es lo que están haciendo incluso las empresas de los Estados Unidos, ¿no? Hace mucho yo compré una videocámara, por ejemplo, desde los Estados Unidos a través de una tienda online. Entonces, a mí me enviaron, ¿no?, desde Lima me enviaron con un operador logístico a mi provincia. Entonces, yo tuve que ir a la oficina del operador logístico para poder retirar el producto, ¿no? Entonces, la diferencia es que la empresa de alguna forma está informando en qué estado o en qué situación está nuestro pedido o dónde está nuestro pedido. Nos permite ubicar, ¿no?, específicamente, de tal manera pues para no provocar cierta angustia dentro del cliente. Entonces ellos, una vez informados de dónde está, uno puede de alguna forma ya hacer los números para ver el tiempo en que vamos a poder recoger, ¿no?, el producto. Entonces, las tarifas de los precios implica, pues, básicamente, ¿no?, a la cantidad que uno puede enviar, ¿no? Tercero, la zona de entrega.
creo que acabo de explicar eso. Entonces, podemos diferenciar según la zona donde el e-commerce va a vender sus productos, ¿no? Los siguientes destinos, por lo general, nacional, internacional. Podemos también un poquito mapear con un término que es local, ¿no? Dentro de la misma ciudad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de nacional, estamos hablando fuera de nuestro ámbito donde estamos ubicados como empresa, ¿no? Bueno, y internacional si es que nuestra proyección es también vender al extranjero, ¿no? Entonces, cuando hablamos del local, por ejemplo, si nos ubicamos en Lima, estamos hablando de todo el distrito, de todos los distritos que son parte, ¿no?, de Lima capital como tal, ¿no? Entonces, podemos ver eso. Luego, pueden ser entregas provinciales, peninsulares, es decir, pueden ser entregas regionales. Aquí en el Perú, la mayor parte de las ciudades están básicamente asignadas con el nombre de regiones, entonces podemos regionalizar las entregas, ¿no? En cambio, si son locales, pues eso es manejable, ¿no? Pues puede uno asignar personal para poder abocarse básicamente a la entrega local. Pero si son provinciales, ya uno tiene que ver el tema ¿no?, de los operadores logísticos para ver con quién trabajamos, ¿no? Porque siempre dentro del mercado hay oferta, ¿no? Entonces, nosotros optamos por la oferta más asequible, ¿no? Por un precio mucho más competitivo que nos convenga a nosotros, no nos afecte, pero tampoco al cliente. De tal manera, pues, que todos podamos ser satisfechos con la oferta que nos pueda entregar, ¿no? Si son operadores logísticos, si son empresas de transportes, es decir, buscar la forma de buscar un precio competitivo, ¿no? Entonces, si son internacionales, allí sí tenemos que optar ya a un operador logístico que está trabajando a nivel internacional, ¿no? Entonces, por lo general, hoy los que están trabajando con mercados de América Latina son la Comunidad Económica Europea, o sea, de Europa, están trabajando de Estados Unidos, es decir, países que siempre han estado vinculados económicamente con nuestro continente. 4, los plazos de entrega. Aquí también volvemos a dividir en dos grandes grupos, ¿no? Según se trate el mercado. En este caso puede ser local o regional, ¿no? En algunos casos puede ser internacional. Pero creo que cuando empezamos nuestra pequeña empresa, una PYME, o sea, un e-commerce, ¿no? Un país, una pequeña empresa, por lo general vamos a pensar en el mercado local, ¿no? Y en el mercado regional, lo que comúnmente conocemos como el mercado nacional. Es posible, ¿no? Porque está a nuestro alcance, ¿no? ¿No? Los operadores logísticos que existen alrededor nuestro, pues de alguna forma pueden convertirse en un aliado estratégico para poder cumplir con, ¿no?, sobre todo con la movilidad de los productos en venta. Entonces, por ejemplo, en los locales, ¿no?, podemos dividir nuestro tiempo de entrega, por ejemplo, ¿no?, en horarios establecidos, ¿no?, viendo la distancia, viendo incluso el tema del parque automotor. Lima es un problema, por ejemplo, para poder movilizarse de un lugar a otro, ¿no? La cantidad de vehículos en pista de alguna forma dificulta llegar a tiempo para poder entregar a un determinado horario. Por eso, por lo general, es bueno establecer, teniendo en cuenta estas situaciones, ¿no?, un tiempo de entrega, un horario de entrega, ¿no? Si la compra ha sido en la mañana, por lo general para la tarde, ¿no? Entonces, fijar la entrega, a no ser que sean productos perecibles como comida, las cosas cambian porque se tiene que movilizar de forma inmediata. Entonces, manejar los tiempos, los horarios, los días incluso, ¿no? Si es que se va a entregar, por ejemplo, en feriados, domingos, en días no laborables, ¿no? Entonces, uno tiene que ver eso para que de alguna forma el cliente no se levante unas falsas expectativas, ¿no? Y lo ideal es, pues, incluso que en estos días cumplamos entregas, ¿no? Entonces, cubrir franjas horarias de mañana, tarde, servicio de noche, ¿no? Entonces, es importante fijar estas cositas porque estas informaciones de alguna forma comprometen al cliente, motivan al cliente a comprarte porque saben perfectamente que tú vas a poder cumplir porque están dentro del horario establecido de entrega, ¿no? Entonces, otro es en el ámbito nacional, ¿no? Entonces, por lo general, los operadores logísticos tienen establecidos un cronograma, ¿no?, de salida de sus vehículos para poder
trasladar los productos a diferentes lugares del país. Lo mismo las empresas de transporte interprovincial, por ejemplo, en nuestro país, por lo general se movilizan en horarios de noche. Entonces, su horario de salida está desde las 3 de la tarde casi hasta las 10, 10 y media de la noche. Entonces, dependiendo ese tiempo, ¿no?, de salida, uno puede programar. Entonces, a qué hora más o menos van a salir los productos y a qué hora van a llegar. Y por lo general, al día siguiente, a partir de las 9 de la mañana, porque tienen que clasificar, seleccionar, ubicar en sus respectivos lugares cada caja, cada encomienda que llegan, ¿no?, a los lugares de destino. O sea, las empresas tienen que seleccionar. Entonces, ellos de alguna forma te informan que las entregas pueden proceder a partir de las 9 de la mañana. Entonces, una vez enviado al día siguiente, ya puede el cliente retirar su pedido, retirar su compra. Entonces, tenemos esa gran ventaja en nuestro país, ¿no?, para poder reforzar un tanto. Entonces, no necesitamos una gran inversión para poder constituir una empresa paralela para que podamos cumplir este objetivo. Es decir, hay empresas que están trabajando, hay empresas, pero para comenzar es bueno aprovechar estas empresas, ¿no? Es bueno apalancarse con una de ellas para poder crecer junto con ellos. Es importante todo eso, ¿no? Entonces, todas estas cositas de alguna forma juega un papel importante a favor de la empresa, pero también, ¿no?, a favor del cliente. Recordemos que cuando las entregas se producen, es decir, hay una experiencia positiva en la compra de un determinado producto en una empresa determinada, estos compradores de alguna forma recomiendan. Entonces, esto repercute en más clientes y en más procesos de compra. Entonces, la entrega de alguna forma garantiza, ¿no?, ese feedback que se convierte en más compras. El tema de los reembolsos, entonces, es otro aspecto importante. Es lo que conocemos, pues, como logística inversa, ¿no? En este aspecto, uno tiene que decidir si vas a brindar este servicio al cliente en tu tienda online, de forma que el cliente pueda pagar en el momento de la entrega, o sea, ¿no?, de la mercancía al mensajero, teniendo en cuenta lo habitual que es que pague en efectivo. Esto supone una comisión que te cobrará el operador logístico, siendo lo habitual un 2 o 3% del valor de reembolso, con un mínimo de comisión que está sobre los 2 o 3 dólares, puede ser, ¿no?, la unidad monetaria en nuestro país, ¿no? Entonces, los reembolsos, de alguna forma, son una forma también de movilizar productos a través de los operadores logísticos. Lo que va a permitir es que cuando el cliente recoja el producto, ellos van a tener que pagar allí el producto. Entonces, hay comisiones de por medio, ¿no? Entonces, el operador logístico tiene una comisión. Entonces, las empresas de transporte también trabajan con esto, ¿no? Cuando uno, ¿no?, lleva el producto determinado, el embalaje, la caja o el pedido, pone en la oficina de la empresa, uno dice que va a hacer un reembolso, un pago a recibir. Entonces, sí hay empresas que cumplen también ese trabajo, hacen también ese trabajo, ¿no?, para poder pagar incluso el envío. Pero también hay empresas que se dedican a cobrar el producto allá, ¿no? Entonces, a eso es lo que llamamos reembolsos. La ventaja de esta forma de hacer negocio es que el cliente primero ve el producto, ¿no? Observa el producto, puede palpar el producto. Ahora, si no le conviene, lógicamente no va a comprar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la desventaja que tenemos acá? Es el costo de nuevamente traer el producto, ¿no?, a los almacenes de la empresa. Ese es el único problema que este método tiene. Pero en líneas generales, cuando uno se le informa al cliente de qué consiste el producto, o sea, describe todas las características, recordemos, ¿no? Entonces, una vez informado todo, el cliente está bien informado de esto. Por lo general, pocas veces ocurre, pues, la devolución, ¿no?, en este campo. Entonces, es muy importante conocer el seguro que vas a tener a la hora de decidirte por un operador logístico u otro, ¿no? Entonces, que quede claro eh, que cuando vas a movilizar el producto, entonces sabes a lo que va, ¿no? Entonces,
tenemos la logística inversa de lo que ya estaba hablando hace un momento. Entonces, vamos a profundizar un poquito más este tema. O sea, una vez vistos los puntos claves, es importante plantear este último, que es la logística inversa. No, no es menos importante por si acaso. Tenemos que evaluar esto y como un factor importante a la hora de la elección de la empresa de transporte. Y aquí es un servicio especial, más delicado y que puede ser muy diferente entre una empresa y otra. O sea, por lo que el precio también puede variar entre ellas, ¿no? Este servicio es el que trata de devoluciones que tu cliente puede realizar y que tú ofreces para gestionar dicha recogida, ¿no? Que te tomará el producto a tu empresa o retornará tu producto a la empresa. O sea, los motivos de la recogida pueden ser distintos, o sea, de la devolución pueden ser distintos, desde un artículo enviado no solicitado a un error en origen, por ejemplo, se manda una mercancía por otra, ¿no? Entonces pueden ocurrir estas cosas. Entonces puede también formar parte de este grupo artículos dañados o que el cliente no lo quiera ya, ¿no? Entonces hay un desistimiento en la compra. Entonces no queda otra cosa que retornar el producto. En estos casos, entonces, es importante informar al cliente de que devuelva la mercancía en los embalajes originales, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, una devolución de un televisor sin su caja de embalaje original. Entonces, y esto ya no es posible la devolución, ¿no? Porque los productos van con su embalaje personal. Entonces, si el producto no se es devuelto, se tiene que devolver en su caja original, ¿no? Entonces, la empresa de donde se compra, o sea, nuestros proveedores también nos envían estos productos con su caja y esa es la misma caja que nosotros trasladamos. Entonces, no puede ser posible que una caja no sea quitado para que se nos envuelva como sea el producto, no es así. Entonces, el cliente tiene que tener en conocimiento esto también, porque de lo contrario podemos involucrarnos en un problema que no podría terminar bien, ¿no? Entonces, el tema de los claves, ¿no? De los puntos claves importantes en logística, son estos 7 aspectos importantes. El tipo de producto, la tarifa de precios, las zonas de entrega, plazos de entrega, los reembolsos. Pero también nos olvidábamos hablar un poco del seguro, ¿no? Entonces, a veces hay pérdida de productos y todas esas cositas, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar el tema de los seguros? Por ejemplo, encontramos 3 tipos principales de seguros. Entonces, un seguro obligatorio, ¿no? Entonces, eso lo exige la ley, ¿no? De la ordenación del transporte terrestre. Entonces, no te cobran nada por el concepto de seguro y en caso de indemnización, este será de, ¿no? 5,91%. ¿No? El seguro es opcional, si tú quieres la compras, si no quieres la compras, ¿no? Hay seguros a todo riesgo, ¿no? Hay seguros a todo riesgo, lo cual implica cobrar comisiones, una serie de cosas. Pero en empresas grandes se hace obligatorio esta adquisición de seguros, ¿no? Pero en entregas mínimas, pequeñas, no se ha estilado todavía hasta el momento, ¿no? Aunque en algún momento probablemente por todo lo que podría pasar más adelante sería necesario. Pero por el momento todavía no hay, aunque no, la ley de transporte obliga a que esto ocurra así, ¿no? Pero por el momento todavía no se ha podido ver nada de esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que se nos viene ahora con toda esta avalancha de empresas, ¿no? Irrumpiendo al mundo digital? ¿No? Entonces, recordemos que con todo esto el negocio está cambiando, ¿no? Está dando unos pasos muy grandes y muy rápidos, ¿no? Esto implica, pues, que dentro de la logística hoy se están entregando pedidos en 2 horas. Y eso está ocurriendo en grandes ciudades como Lima, por ejemplo, ¿no? Las ciudades más importantes en las capitales de regiones, ¿no? Eso están ocurriendo, se están entregando productos en menos de 2 horas, ¿no?
Se están ofreciendo servicios incluso de entrega en 1 hora. Cada vez más el cliente se vuelve más exigente y las empresas de logística tienen que satisfacer esas necesidades, ¿no? Como les mencioné, también están hoy haciendo entrega los domingos, los feriados, ¿no? Entonces, muchos están trabajando con personales propios, otros con empresas que están abocados, ¿no?, a la entrega de logística, o sea, transportes, empresas que recogen los e-commerces en domingo para entregar el lunes, por ejemplo, ¿no?, a primera hora, ¿no? Entonces, esto puede generar incluso un efecto en cadena. Si algunas empresas logísticas lo empiezan a hacer y obtienen ventajas, téngalo por seguro que el resto de los operadores logísticos también van a seguir los mismos pasos. Es decir, nadie va a querer perder siquiera 1 centímetro de paso en este mundo de oportunidades del e-commerce, ¿no? Así pues, es probable que lleguemos a tener un servicio de entrega de envíos de e-commerce de lunes a domingo y con horarios de entrega hasta, ¿no?, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, ¿no?, cuando el cliente probablemente esté en su casa, no esté fuera. Entonces, ya se están abriendo muchos puntos ¿no?, de conveniencia, dejándose de paquetes en kioscos, gasolineras, supermercados, ¿no?, que han acordado formar parte de la red de operadores. De esta forma, el cliente que no está en su domicilio lo recoge en esos puntos, ¿no?, ampliando los horarios incluso de recogida, ¿no? Hay taquillas consignadas, por ejemplo, en supermercados, centros comerciales, ¿no?, donde se deja el paquete en un buzón y se ofrecen unos códigos de apertura para que el cliente la recoja en el horario que mejor le parezca. Bueno, obviamente estas soluciones están restringidas a paquetes de gran volumen o mucho peso. Esto está únicamente cumpliendo pues con paquetes pequeños, ¿no? Entonces, la imaginación de los que hoy están desarrollando el e-commerce nos está llevando precisamente a generar incluso estas alianzas estratégicas, ¿no?, con mercados, con grifos, para poder consignar espacios, ¿no?, determinados para entrega, ¿no? Entonces, allí se están manejando estratégicamente las entregas pues hasta 22 horas, es decir, horarios en que el cliente pueda disponer. Entonces, es una forma de acercar el producto en el proceso de entrega, ¿no?, al tiempo indicado, ¿no?, a los clientes. Muy bien. Y segundo, vamos a ver el tema de la atención al cliente, ¿no? Entonces, ya terminamos con la parte del operador logístico, y creo que en conclusión podemos ver ahí 2 tipos de logística, hasta 3, considerando la logística inversa, pero por lo general son 2 principales, la logística que es directa y la otra que es indirecta, relacionado con los canales de distribución directa y los canales de distribución indirecta, ¿no? Los directos de fabricante al cliente, los indirectos, aquellos concesionarios que trabajan con las fábricas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a aperturar nuestra tienda online, vamos a requerir de proveedores, o sea, los fabricantes o los productores quienes nos van a proveer el producto. Entonces, nosotros como mercado online vamos a ser los intermediarios para llegar al cliente. Entonces, lo que nosotros vamos a desarrollar es un canal de distribución. Nosotros al cliente es directo, pero del productor a nosotros es indirecto porque nosotros no somos los consumidores finales. Somos una empresa intermediaria que está haciendo negocio, ¿no?, aprovechando esta coyuntura, aperturando un mercado online para poder sacar ventaja, ganar un plus en cada producto que distribuyamos, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la atención al cliente, ¿no? La clientela es un gran olvidado cuando emprendemos un negocio online. Pero esto puede marcar la diferencia entre los clientes del e-commerce. Atender correctamente las dudas, consultas, quejas o reproches de los clientes determina la satisfacción del consumidor. Recordemos algo, un cliente satisfecho, téngalo por seguro, no volverá solo a nuestra tienda, o sea, no volverá a una siguiente experiencia solo, de alguna forma hablará, recomendará, el boca a boca funcionará. Un cliente satisfecho es un cliente que pronto va a estar de vuelta, ¿no?, desarrollando una experiencia de compra en nuestra tienda.
estará de vuelta, ¿no?, en contacto con nosotros, estará haciendo, ¿no?, un feedback, ¿no?, económico con nosotros. Entonces, el peso del negocio, aparte de la logística, es la columna, que es la columna vertebral del negocio, debe recaer en los clientes. Uno puede tener la gama de productos que quisiera dentro de nuestra tienda online, pero si uno no tiene compradores, tiene sentido tener variedad de productos. No tiene sentido. La razón de ser del negocio es precisamente la clientela. O sea, cuanta más clientela hay, es decir, se supone que hay más compra. Y cuanta más compra hay mayor movilidad del producto. La rotación de productos se produce tan rápido y cuanta más rotación hay, de alguna forma, pues los empresarios se benefician de esto. Cuanto más rotación hay, más ganancia. ¿Y cuál es el objeto del negocio? Es precisamente obtener ganancia. Nadie invierte dinero, nadie tira, no, plata por la ventana para no salir corriendo por la puerta y querer recoger más. Entonces, eso es por lógica. Entonces, el negocio es una inversión y la inversión es a ganar, ¿no? Y las ganancias te las garantizan la cantidad de clientes que puedas tú tener. Entonces, ¿cómo es que nosotros descargamos nuestra responsabilidad, ¿no?, con respecto de la atención al cliente? Por eso no debemos de perder de nuestras miradas al cliente. El cliente debe serlo todo, ¿no? Recordará usted que cuando entrábamos a un negocio encontrábamos, ¿no?, ciertos anuncios, que el cliente tiene la razón, ¿verdad? Entonces, ciertos eslogans, ciertos pensamientos, ¿no?, para poder de alguna forma generar ese ambiente de, ¿no?, de amistad entre el cliente y el vendedor, ¿no? Entonces, se recuerda usted. Entonces, esto no cambia, ¿no? Uno tiene que ser muy tratable, es decir, uno tiene que descargar emocionalmente, ¿no?, el aura positivo sobre los clientes, hacer que el cliente se sienta bien, se sienta satisfecho. Por eso es que debemos de atender correctamente todas sus dudas, ¿no? Entonces debemos de responder a todas sus consultas, todas sus quejas, sus reproches, no, todo, ¿no? Específicamente todo. Entonces el cliente siempre pregunta, está ávido a preguntar y esas preguntas las tenemos que absolver sí o sí. Por eso es que tenemos que cuidar la experiencia con el cliente, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los puntos claves para la atención al cliente? Punto 1, cuidar la experiencia del usuario. Entonces, en cuanto a experiencia de usuario, entonces nos dirigimos hacia portales más cómodos y entendibles para el consumidor, ¿no?, con interfaces más intuitivas y procesos de compra simplificados, más sencillos que los actuales. Por ejemplo, muchos e-commerce ya han implementado la compra sin registro, un sistema de compra en el que no es necesario estar logueando o hacerse una cuenta y puedes comprar como invitado, ¿no? Entonces, en la mejor de la navegación influye directamente el diseño y el desarrollo de nuestra página web. Creo que hablamos también esos temas en una conferencia pasada. Entonces, la apariencia visual del sitio es un factor clave a la hora de decidirnos a comprar en una tienda online, así como factores técnicos como la optimización, los tiempos de carga del contenido, la seguridad de la web, es decir, los certificados de la página web y la correcta adaptabilidad a los dispositivos móviles. Hoy no se trata simplemente de tener una página web. Recordemos que la mayor cantidad de las personas manejan dispositivos móviles y muchos están interactuando con tiendas online desde sus dispositivos móviles. Entonces, hoy las tiendas online también están ya trabajando con apps, ¿no? Están desarrollando sus propias apps para personalizar sus experiencias con sus clientes. Entonces, ¿cómo cuidar la experiencia del usuario? ¿No? De muchas maneras, de muchas formas. No se trata simplemente de atraer al cliente hacia nuestra tienda online, hacia nuestro negocio. No se trata de despertar, ¿no?, en ellos la curiosidad de compra a través de los productos que tengamos, sino se trata de cuidar la experiencia desde el momento en que ingresa a nuestra tienda hasta el momento clave en que debe ocurrir la compra, ¿no? En todo ese proceso debemos de tener en cuenta.
Ahora, recordemos que la compra no termina únicamente que cuando el cliente hizo la transacción, sino termina con la entrega del producto. Entonces, lo que explicábamos hace un momento con respecto, ¿no?, de la logística, también forma parte de esta experiencia del usuario. El tiempo de entrega, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuanto más nos demoramos, entonces estamos poniendo en riesgo la experiencia del usuario, del cliente con nosotros. Entonces, si nosotros consignamos en nuestra página web el tiempo de entrega 24 horas, entonces todo el esfuerzo que tengamos que hacer tiene que estar vinculado con ese tiempo. Incluso aminorar ese tiempo de entrega de tal manera pues que el producto llegue no en 24 horas, sino llegue menos tiempo, 12 horas, 14 horas. Es decir, el tiempo de entrega sea menor a lo que incluso nosotros pudiéramos estar consignando en nuestra página web, ¿no? Entonces, eso forma parte del cuidado de nuestro usuario. Entonces, que estamos cumpliendo con nuestra parte, de tal manera pues que el cliente, el usuario, pueda terminar con satisfacción su experiencia de compra. Porque si nosotros decimos, entrega 24 horas, han pasado 48 horas y no tienen la mercadería comprada, entonces no estamos tomando en consideración, ¿no?, a nuestro cliente. Recordemos que las personas que nos compran, ¿no?, van a depender mucho de la experiencia que han tenido con nosotros. Entonces, sobre la base de esa experiencia, ellos van a poder volver a comprarnos o simplemente terminar su experiencia con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros en un e-commerce? Es que nuestros clientes vuelvan, ¿no?, vuelvan a nuestra tienda y nos sigan comprando. Entonces, pregunto yo, si no cuidamos la experiencia de nuestro cliente, de nuestro usuario, ¿cómo cree usted que éste podrá volver? Las malas experiencias no traen de vuelta a los clientes. Son las buenas experiencias las que se recomiendan y las que traen de vuelta a nuestros clientes. Entonces, es importante cuidar. Muchas veces, a veces simplemente pues porque no queremos responder, ¿no?, a una interrogante de un cliente, porque no queremos absolver algunas dudas, desestimamos responderlas. Entonces, ¿qué ocasiona esto? El cliente incluso podría hacer comentarios negativos. Hoy las redes sociales, recuerden bien, están llenas y llenas de comentarios de todo tipo, ¿no? Y las redes sociales se prestan para eso, ¿no? Y mucha gente, las malas experiencias lo trasladan allí. Y para nosotros eso no es positivo, no es favorable. Es una publicidad en contra. Por eso es bueno considerar, ¿no?, cuidar las experiencias de nuestros usuarios. Y esa experiencia no está relacionada únicamente con la entrega del producto. Esa experiencia está relacionada incluso con el trato, ¿no?, incluso con el feedback que le damos a cada pregunta, a cada interrogante. Por eso es que en esta área deben estar ubicadas las personas más proactivas, las personas cuyo carácter sea mucho más, ¿no?, más democráticos, podemos decirle, que pueda pues lidiar, conversar, una persona psicológicamente centrada, que no sea irritable, no sea un tipo sanguíneo, ¿no?, que sepa conducir y administrar su vida emocional sobre todo, ¿no? Entonces, recordemos que detrás del teléfono, detrás del teclado, vamos a tener personas de todo tipo, ¿no? Personas pues que estén dispuestos a esperarnos, hay personas que no. Hay personas que van a saber aceptar una respuesta, hay otros que no, ¿no? Entonces, vamos a encontrar personas de diversos tipos. Entonces, en función de esa es la que tenemos que incluso ubicar a personas especiales, ¿no?, personas que puedan saber manejar estas situaciones, ¿no? Entonces, por lo general, estas personas deben saber administrar sus emociones, ¿no? Imagínese usted una respuesta no asertiva. Entonces, podría ocasionar que esta persona, este usuario, pues, no solamente termine su experiencia con nosotros, sino que vaya más allá, ¿no? Incluso nos pueda hacer una mala fama en las redes sociales. Eso es lo que menos queremos. Y si nosotros tengamos que aparecer en las redes sociales, sean por los buenos, ¿no?, por las buenas acciones que desarrollamos en favor de nuestros usuarios. Entonces, eso sí es interesante.
pero cuando eso no ocurre, de alguna forma estamos jugando en contra de nuestros intereses. Entonces, lo importante es cuidar la experiencia con el usuario. Y segundo, el otro punto clave para la atención al cliente es dar confianza, ¿no? Desde el comienzo de la venta en línea, los usuarios siempre han tenido dudas y muchos prejuicios a la hora de comprar. Desconfianza respecto a la veracidad de la empresa o la marca. Desconfianza a la hora de dejar, ¿no?, sus datos bancarios sin conocer la seguridad informática de la que dispone la empresa. Desconfiando, ¿no?, por el tema de estafas. Indecisión por falta de información en los precios, tiempos de envío, falta de cumplimiento de los mismos y otros aspectos que podrían también sumar a esto. Entonces debemos cuidar esta parte. Mostrarnos de cara al consumidor, ser claros, contarle o relatarle nuestra historia, dónde pueden localizarnos, cómo puede contactar con nosotros y estar siempre disponible para resolver sus dudas, ¿no? Apaciguar sus miedos. Además, mostramos imágenes de nuestro equipo o local, ¿no? Aumentaremos con ello la confianza con nuestro público. ¿Cómo debemos trabajar el diseño, por ejemplo, para dar confianza a nuestros usuarios? El diseño de nuestra tienda online y la organización de sus contenidos es clave en esto, ¿no? Se deben destacar vías de contacto, dentro de ellos el mail, el teléfono, WhatsApp, ¿no? Debemos mostrarlos destacados, ¿no? Bien visibles en la parte superior. Es muy importante también la pestaña de contacto en nuestro menú, ¿no? Superior para mostrar dónde localizarnos, ¿no? Teléfonos, email, redes sociales, formularios de contacto. Entonces, mejoraremos más aún la atención al cliente con un teléfono de contacto gratuito, ofreciendo la opción de que un agente llame personalmente al usuario para aclarar sus dudas. Entonces, eso es generar confianza, ¿no? Entonces, de alguna forma le estamos diciendo que nosotros estamos disponibles no solamente para absolver sus dudas, sino estamos disponibles para responder a todo lo que usted quiera, ¿no? Estos son nuestros números. Ustedes habrán visto en algunas tiendas virtuales el número de sus respectivos teléfonos o contactos es mucho más grande que cualquier otro caracteres que podamos encontrar en la página. Y esto es necesario, ¿no? Para que las personas entiendan que este es el punto donde usted puede, ¿no?, anclar para poder comunicarse con nosotros y poder absorber sus dudas, ¿no? Pero también tenemos los chats en vivo que se generan desde allí. Algunas empresas están trabajando haciendo uso de la inteligencia artificial. Es el cerebro de la máquina de la inteligencia artificial la que responde automáticamente, ¿no?, al primer contacto que hacen los usuarios, ¿no? Entonces, pero muchas veces la gente también se cansa de esto, ¿no? Recuerden que la inteligencia artificial está programada para dar un tipo de respuesta. No es como una persona que al escuchar una determinada pregunta se aboca específicamente a responder dicha pregunta, dicha duda o absolver dicho tema. Entonces, la inteligencia artificial un poco tiene una limitación por ese lado, pero las empresas los están usando. Entonces, tener una persona a cargo de esta área, ¿no?, para una atención personalizada, para absorber las preguntas oportunamente, no está de más, ¿no? Forma parte estratégica hoy. Recordemos que el negocio del e-commerce o cualquier otro negocio sin clientes no tiene sentido, ¿no? Entonces, no hay que olvidarse de eso. Por eso, un poco más de esfuerzo, habilitar un área, ¿no?, de respuestas, de consultas, nunca está de más. Entonces, otra opción muy eficaz es implementar formularios desplegables en el lateral derecho para las consultas. Con un solo clic damos visibilidad al formulario para contactar directamente con, ¿no?, atención al cliente. Hacerle la vida más fácil al cliente es crucial, ¿no? Cuanto menos pasos tenga que dar para obtener su respuesta, mejores resultados obtendremos nosotros, mis queridos amigos. Entonces, cuán importante es dar confianza a nuestros clientes, ¿no? Cuán importante. 3, mejorar los tiempos de respuesta a sus consultas. ¿Qué es lo que le molesta a un cliente? ¿No? Que se demore en responderte
a una determinada interrogante o que te demore la respuesta de la consulta. Y muchas veces allí termina la experiencia con una determinada tienda, con un determinado negocio. Ahí termina todo, ¿no? ¿Por qué? Porque no hemos sido oportunos en nuestras respuestas, ¿no? Esperamos demasiado tiempo, ¿no? Si hemos ingresado al e-commerce y queremos tener éxito dentro de este espacio, uno tiene que tener en consideración esto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de excelencia, implica también hablar de mejorar los tiempos, ¿no? Cuando hablamos de calidad de atención, por ejemplo, ¿no? Porque hablamos de calidad de servicio, no hablamos de calidad de producto, hablamos de la calidad del servicio. La calidad del servicio implica precisamente mejorar los procesos, porque la calidad no solo es un concepto, no, es un hábito de vida que se tiene que desarrollar todos los días, se tiene que trabajar todos los días. Por lo tanto, se ha escuchado hablar de la mejora continua, es decir, la calidad del servicio se puede mejorar todos los días. Y dentro de esto está precisamente la mejora de los tiempos en la respuesta a las consultas. Este punto debe formar parte incluso, ¿no?, de la calidad de servicio que se le brinda al cliente, de la calidad de respuesta que se le brinda al cliente. Entonces, mejorar los tiempos de consulta de tal manera pues que el cliente no espere mucho, ¿no? Que el cliente plantee una pregunta y se espere un día para poder ser respondido. Eso, pues eso no puede ser así. Entonces tenemos que simplificar los tiempos, tenemos que acortar los tiempos. Recuerde que el cliente siempre tiene la razón, al menos ese es el cliché que manejamos dentro de los negocios. Si él tiene la razón, pues no, entonces hay que actuar inmediatamente. Lo que el cliente menos quiere es quedarse un tiempo pegado a la computadora o al celular esperando una respuesta. No, cuanto más rápido es la respuesta, también es más rápido la decisión de compra, ¿no? Hay personas que tienen cierta duda con respecto de un producto y las preguntas van por ese lado, las consultas van por ese lado. Entonces, si no hay una respuesta oportuna, cuando tú no mejoras los tiempos de respuesta, te demoras en responder, ¿no? Entonces puede ocurrir que el cliente pues ya no quiera comprar el producto, ¿no? Ha perdido el interés por la compra. Pero si hay una respuesta inmediata, se produce un feedback, se han reducido los tiempos, ¿no? Entonces, de tal manera que el cliente pregunta y la empresa responde, ¿no? Pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. Y en ese lapsus ocurre una decisión de compra, ¿no? Entonces, cuando se le aclara la información es o visible, cuando la información es clara, las cosas cambian. Eso ayuda a la toma de decisiones dentro del cliente para poder terminar con una compra, una experiencia de compra. Entonces, mejorar los tiempos de respuesta o consultas son estratégicos dentro de un e-commerce, son importantísimos, son claves, como dice el título, ¿no? Cuidar al cliente. Primero fue cuidar la experiencia del usuario, cuidar al cliente, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Cuidar al cliente. ¿Ah? No podemos olvidar el trato hacia nuestros usuarios. No podemos. Si el cliente recibe un excelente trato, o sea, personalizado, cordial y cercano, no solo favoreceremos la conversión, sino que posiblemente consigamos un cliente fiel o un cliente puntual que hablará bien de nuestros servicios a sus amigos, a sus círculos, ¿no?, comunitarios, a su misma familia. Si por el contrario no respondemos a nuestros clientes, no contestamos bien a sus consultas, tardamos mucho en contestar, ¿no?, o nuestro tono no es el adecuado, estamos asegurando una venta perdida y una pésima publicidad para nuestro comercio. El agente, ¿no?, de atención al cliente debe volcarse en el consumidor, resolver sus dudas e intentar solucionar sus problemas, ofreciendo posibles alternativas. Por eso es que anotaba hace un momentito, ¿no?, cuán importante es consignar a una persona adecuada en el área de atención al cliente. Cuán importante, ¿no? Una persona que está descargado emocionalmente de sus problemas, ¿no? Una persona que está centrada exclusivamente en su negocio y sabe lo que tiene que hacer. ¿Ah? Pero si nosotros consignamos a una persona, por ejemplo, cuya carga emocional está sobresaturado por los problemas que tiene,
pues téngalo por seguro, ¿no? Lejos de permitir que nuestros clientes tengan una experiencia positiva y lejos de cuidarlas, pues las vamos a exponer. Por eso es que cuando nosotros consignemos a una persona en esta área debemos de tener mucho cuidado. La persona a seleccionar, la persona considera tiene que ser muy ecuánime, ¿no? Y muy estable emocionalmente, ¿no? Las personas vamos a tener problemas, todos las tenemos a diario, pero no podemos confundir nuestro trabajo con nuestros problemas. Debemos de aprender a lidiar con nuestros problemas en su lugar y el trabajo tiene su lugar y en nuestro trabajo debemos de abocarnos exclusivamente a eso, ¿no? Entonces, cuidar al cliente es estratégico porque de ellos dependemos. La empresa, un e-commerce depende de ellos, del cliente. Si no hay clientes, no hay venta. Y si no hay venta, no hay salarios. O sea, no hay beneficios para los que estamos involucrados dentro del e-commerce. Entonces, cuidar al cliente, ¿no? Es fidelizarlos, ¿no? Y fidelizarlos significa tener un cliente cautivo, ¿no? Que no estará solamente una vez experimentando el proceso de compra en nuestra tienda online, sino que la tendremos permanentemente, ¿no? Así como anoté hace un momentito, ¿no? Entonces será el publicista rodante, ¿no? En el barrio, en la casa, en el trabajo, quien de alguna forma nos recomendará, ¿no? Entonces eso es un plus favorable a nuestra empresa. Entonces solo así nosotros podremos no capitalizar, ¿no? El negocio, ¿no? En función. Entonces, cuidar al cliente debe ser una tarea importante dentro del e-commerce, ¿no? Y para hacerlo debemos consignar a las personas muy ecuánimes, muy estables emocionalmente, aunque tengan problemas, pero sepan administrar sus emociones en el momento de trabajar y no confundir una con otra, porque no podemos consignar a una persona para que se esté quejando cada rato y esté peleando y discutiendo sobre el cliente, ¿no? Entonces, eso no es favorable para la empresa. Nosotros no podemos en un lugar, ¿no? como esta área, una persona para que se pelee con la gente, sino para que pueda responder al cliente y ayudarnos a cuidar a nuestro cliente, a cautivar ese corazoncito de nuestro cliente, ¿no? Muy bien. Quinto, premiar su fidelidad. El cliente fiel, mis queridos amigos, es un diamante en bruto. Entonces debemos mostrar nuestra gratitud por su fidelidad con pequeños obsequios como códigos promocionales, envíos gratuitos, descuentos exclusivos, tarjetas de regalos, ¿no? Para sus próximas compras, ¿no? Bueno, cuidar al cliente, ¿no? Termina con esto, con la fidelización del cliente. Entonces, un cliente fiel es un cliente que te recomienda, es un cliente que habla bastante de ti. Ahora, súmele usted ese plus, ¿no? Con los pequeños obsequios, los códigos promocionales, envíos gratuitos, descuentos exclusivos, tarjetas de regalo, tarjetas de descuento, súmele usted eso. Mira, si primero era un cliente fidelizado, estaba haciendo la publicidad boca a boca dentro de su entorno, imagínate con todo este plus. Lógicamente esto va a hacer que este cliente desarrolle más, ¿no? su trabajo indirecto de publicidad hacia nosotros. Por eso se dice que es un diamante en bruto, ¿no? Entonces nosotros modelamos su conducta de compra a través de los plus que le añadimos, ¿no? A través de códigos promocionales, envíos y todas esas cosas, ¿no? Pero también esto es una forma de cuidar al cliente, ¿no? Haciéndole notar que es importante para nosotros, ¿no? Como cliente, no es un sujeto más, no es una persona más, sino es un cliente, ¿no? Con necesidades. Y nosotras con todas estas, ¿no? Estas cosas le estamos añadiendo plus al servicio, pero también le estamos diciendo que estamos entendiendo tu necesidad. Entonces tienes un 20% de descuento para satisfacer esa necesidad, ¿no? Entonces, otro 6 es no olvidar las redes sociales. Las redes sociales
son otro filón muy importante en la atención al cliente. O sea, si promocionas tus productos en redes sociales como Facebook o Instagram, debes estar muy atento a los comentarios de las publicaciones, pues muchos usuarios consultan precios, disponibilidad de artículos y otras dudas mediante esta vía. Entonces, podemos contestarles a ellos personalmente con otro comentario o dirigirnos a todo el público con otra publicación o imagen donde aclaramos varias cosas, ¿no? Por ejemplo, el próximo viernes tendremos un nuevo stock de zapatos, de camisas, ¿no? Vamos a tener la última colección, ¿no? Entonces podemos decirle que no te quedes sin ellos, aproveche esta oportunidad, ¿no? Entonces, de alguna forma, con estas preguntas lo que vamos a hacer es estimular compra en nuestros clientes. Entonces, en este ejemplo, lo único que estamos planteando es la posibilidad de que el cliente, ¿no? Se mentalice de que en este día determinado vamos a tener productos nuevos, productos, ¿no? Para poder vender y, ¿no? O sea, para poder poner a disposición de nuestros clientes, ¿no? ¿Cuál interesante es eso? Entonces, no debemos olvidar las redes sociales como tal, mis queridos amigos, porque son importantísimos, ¿no? Son importantísimos. Entonces, haciendo un resumen, mis queridos amigos, a todos los que nos están viendo, están tomando parte de esta conferencia, es que dos cosas importantes acabamos de ver en esta sesión de esta mañana. Uno, es la logística, que es la columna vertebral del negocio del e-commerce. Y esa logística se puede desarrollar, ¿no? De dos maneras. Una logística interna y una logística externa. Entonces, una logística desde el punto de fabricación al punto de distribución y desde el punto de distribución hacia los clientes. Son dos tipos. Y hay una tercera que puede ser la inversa cuando nuestros productos no son devueltos por nuestros clientes por algunos problemas que se puedan generar, ¿no? Esto puede ser avería o pues que el cliente ya perdió interés por el producto, ¿no? Entonces, este tipo. Pero también estas logísticas están vinculadas con dos tipos de canales, ¿no? Canales de distribución directo e indirecto. Directo desde el fabricante al consumidor. Indirecto cuando hay empresas como una tienda online, como lo que estamos hablando aquí, por ejemplo, que somos de alguna forma intermediarios en el proceso de la distribución desde la fabricación al cliente. Entonces, indirectos, ¿por qué? Porque nosotros nos convertimos en los distribuidores después de los fabricantes, ¿no? Entonces, son dos tipos de canales de distribución entonces que encontramos dentro del e-commerce. Y por último, que son los clientes, ¿no? La gestión de la clientela, ¿no? Con sus 6 aspectos importantes. Al comenzar, dijimos que los activos más importantes de una empresa hoy no están en la cantidad de capital que tienen, ni en la cantidad de maquinaria que tienen, ni en la cantidad de productos que almacenan, ¿no? O por la infraestructura que ellos tienen o la logística que ellos manejan, ¿no? Si no, los activos más importantes de la empresa hoy se descargan sobre los clientes. O sea, si tú tienes una cantidad de clientes, ¿no? Entonces tienes clientes, entonces ellos son los que, ¿no? Al final de cuentas, las que te van a dar ganancias, ellos son los que te van a comprar el producto. Porque si tienes producto y no tienes clientes, el negocio no tiene sentido, ¿no? Entonces, estos dos aspectos son importantes. Importante cuidar al cliente, descargar, por ejemplo, de las actividades del e-commerce en la clientela y en la logística son importantes. En la clientela porque ellos nos ayudarán a tener éxito en el negocio. Con ellos vamos a ganar, con ellos vamos a sustentarnos y con ellos vamos a proyectarnos al crecimiento, vamos a proyectarnos a desarrollarnos y a conquistar más espacio dentro del e-commerce. Entonces, amigos, si usted está emprendiendo, está comenzando en este mundo, aquí tiene usted unas recomendaciones, aquí usted tiene unos plus que puede añadirle a su, ¿no? a su estilo de negocio, ¿no? Para que pueda capitalizar, pueda crecer dentro de su pequeña empresa. Bueno, amigos, agradecerles a todos ustedes por habernos seguido a lo largo de estas semanas durante todas nuestras conferencias con respecto al comercio electrónico.
y hoy estamos terminando nuestra conferencia en esta área. Esperamos volvernos a encontrar en alguna otra oportunidad, probablemente tocando algún otro tema vinculado con la administración o puede ser también con el marketing. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos ustedes y éxitos en el negocio. Gracias.